com uma super invitada, ela é a licenciada Gabriela Gossen, é licenciada em deporte, e vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos saber como funciona todo sobre o antidopaje, e vamos saber qual é o sistema, quais são as substâncias proibidas, e também saber sobre a novidade sobre o passaporte biológico. Que tal, licenciada? Bem-vinda. ¿Cómo te va? Muy bien. Muito bem. Licenciada, se puderes presentarte, tu formación, primero para que la gente te conozca. Bueno, yo soy Gabriela, soy licenciada en Educación Física y Deportes. Estudié primero acá en Paraguay, en la Escuela de Educación Física y Deportes. No, en la NEF es la que se llama acá, ¿verdad? Y después hice la licenciatura en Cuba. Y bueno, desde que llegué de graduarme licenciada en deportes, estoy trabajando acá en Paraguay, estuve un tiempo también trabajando en Colombia, pero ya hace tiempo Perfecto. radicada acá en Paraguay. Sí, estuviste también mucho tiempo en la Secretaría Nacional de Deporte, ¿no? También Sí, sí, trabajé en con el la Hockey Secretaría de Pop. Deportes, en el Comité Olímpico, en el Club Sajonia, eh, también fui entrenadora de remo muchos años, también estuve en la natación. Después trabajé en la Organización Nacional Antidopaje de Paraguay, que ahí fue que comencé en el mundo antidopaje, por así decirlo. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en la Conmebol. Perfecto. Licenciada, se podia explicar para nós como funciona toda a questão do antidopaje, como se elige, como se hace o sistema, ¿no? eh, para verificar quais são as autorizações que se necessitam, quais são os critérios primeiro que se usam, ¿no? Claro. Bueno, en realidad el tema de los controles antidopaje ha ido evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Hoy por hoy es más criterioso esta realización de estos controles antidopaje. Bueno, primero que nada te cuento rápidamente, existen dos tipos de controles. Controles que se hacen en competencia y fuera de competencia. Y existen dos tipos de muestras que se pueden recolectar a los deportistas. Pueden ser muestras de orina o muestras de sangre. Los controles en competencia o fuera de competencia, ¿en qué se diferencian? En el tiempo en el que se realiza. Los controles fuera de competencia son considerados, o sea, vamos a comenzar por en competencia, son considerados 24 horas antes de que inicie el evento competitivo, ¿sí? Entonces, por más de que mi evento, mi competencia de natación, por ejemplo, todavía no haya comenzado, 24 horas antes ya me pueden hacer un control antidopaje y lo que me van a controlar es la batería de sustancias que se controla en un control en competencia. Les vamos a hablar un poco de los grupos de cuál es la diferencia en cuanto al control, ¿verdad? Y, y los Agora, a controles, competência pode ser a domicílio também, não? claro, y los controles fuera de competencia son los que se realizan fuera de ese periodo que es considerado en competencia, que esos controles se pueden realizar en cualquier lugar. Eh, bueno, y estos controles fuera de competencia ya lleva bastante años implementándose a través de la UADA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje, eh, los grupos registrados de control, que son deportistas élite, ¿verdad? Que están en la elite deportiva, que tienen que brindar el paradero. ¿Y el paradero qué es? Brindan la información de dónde están y las actividades que desarrollan para que se les pueda realizar un posible control fuera de competencia. Y estos controles fuera de competencia son sorpresivos. O sea, se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar sin un previo aviso, ¿verdad? Por eso los deportistas que son de elite, que están en este grupo registrado de control, pueden, ¿cómo se dice? Pasar en cualquier lugar.
en el trabajo, en el lugar de entrenamiento, en la casa. Declaran también en el caso de que viajen, a dónde viajan, cuándo viajan, si están de vacaciones. Se declara absolutamente todo. Y es considerada también una infracción a la norma antidopaje si un deportista que está en este grupo registrado de control no informa dónde está. Entonces, si 3 veces se equivoca o 3 veces se olvida, puede caer en una infracción que tiene un periodo de tiempo también de infracción y de suspensión en el caso de que no reporte, ¿verdad? Y claro está que un deportista no puede negarse a pasar por un control antidopaje y si se niega, Claro, se cumple considera sanción. como sanción. Y las sanciones, yo estaba viendo que no es que quedar fuera de competencia, sino que no podés entrenar, que não podés participar de nenhum evento deportivo que tenha que ver com o deporte, não? Queda praticamente outside, não? O sea, é bastante dura, não, la punição. Claro, es complejo, ¿verdad? Porque la idea es que estas personas realmente queden fuera, estos deportistas queden fuera del círculo deportivo en sí por caer en una infracción a la norma antidopaje, ¿verdad? Pero también es importante recalcar que no solamente los deportistas cumplen sanciones, también el personal de apoyo de los deportistas, llámense entrenadores, médicos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, dirigentes, ¿verdad? Que pueden llegar a ser sancionados con otras infracciones, no necesariamente, claro está, por haber consumido una sustancia, ¿verdad? Entonces, eh, esto es algo que ayuda al mundo antidopaje a luchar realmente contra el dopaje en el deporte, ¿verdad? Entonces, y las sanciones varían, ¿verdad? Actualmente el código se modificó recientemente, que se implementa a partir del 2021, en donde existen mejorías en cuanto a eh, las sanciones a deportistas, sobre todo, ¿verdad? Favoreciendo a deportistas, analizándose a través de todos estos años los diferentes casos que hubieron, ¿verdad? Tanto de infracciones o resultados analíticos adversos. Entonces, donde también ahora se considera, y es algo bastante favorable, que un deportista que sufre de una adicción, llámese drogadicción, ¿verdad? De sustancias estupefacientes, se disminuye, en el caso de que se compruebe de que es un adicto, se disminuye la sanción. Entonces, y se entra en una serie de compromisos de que el deportista cumpla rehabilitación, lo cual favorece al deportista, porque el objetivo es que el deportista siga compitiendo y eh, eh, se reinserte al mundo, ¿verdad? Libre de... Eh, Justamente quisiera ir haciendo un repaso, así más por de las sustancias prohibidas, ¿no? Acá tengo sí. un gráfico realizado por usted mismo. Aprovecho para robar Sí. acá un poco tu gráfico. No, Bueno, no te preocupes. agentes anabolizantes, ¿no? Que son los Claro, famosos y anabólicos sí, sí, te escucho. claro, ¿y cuál es la diferencia? Ahí en ese gráfico se ve luego, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de los controles en competencia y fuera de competencia? Además del momento en el que se realiza el control, la diferencia es el grupo de sustancias que se controla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un control es en competencia, se controla todo el grupo de sustancias. Todo eso que vos ves ahí, que está en color verde y negro, que son los anabolizantes, las hormonas y Hormonas. las sustancias relacionadas, los beta 2 agonistas, los moduladores hormonales, los diuréticos, que son considerados agentes enmascarantes, se mantienen los estimulantes, los narcóticos, cannabinoides y bueno, y los glucocorticoides que también tienen otro tipo, bueno, eso es aparte con solicitudes de AUT, pero todas esas Okay. se mantienen. Y hay algunas sustancias que son específicas para algunos deportes, ¿verdad?
Pero esa es básicamente la diferencia. Y cuando un control es fuera de competencia, se controlan solamente cinco grupos de sustancias. O sea, no entra el grupo de estimulantes, narcóticos, corticoides, ¿verdad? Y creo que eran los cannabinoides también, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es básicamente la diferencia de un control en competencia y fuera de competencia. perfecto. Eh, ¿Cuáles son los más comunes? Otra cosa también que me pareció interesante es que si un atleta tiene, está haciendo algún tratamiento o tiene alguna patología, él puede solicitar, pero no es que solicita al club o los entrenadores, sino que tiene que hacer la UADA, ¿no? Que debe estudiar y aprobar. Y otra cosa también que quisiera aprovechar, que es que los estudios, ¿no? Todos los exámenes son hechos en laboratorios, no en cualquier laboratorio, sino que debe ser un laboratorio registrado, credenciado por ustedes, ¿no? Claro, o sea, vamos por parte, ¿verdad? Estábamos en el tema de las sustancias y los controles en competencia o fuera de competencia. Los deportistas se pueden enfermar, pueden tener una afección médica, ¿verdad? Eso es claro y va a pasar, ¿verdad? Eso no quiere decir que el deportista, por un requerimiento médico, no pueda consumir una sustancia. Y lo que se hace que es, la idea es siempre trabajar también con el personal de apoyo que conozca al deportista y conozca sobre la lista de sustancias prohibidas para, primero que nada, evitar medicar al deportista con una sustancia prohibida, ¿verdad? Y buscar siempre medicaciones alternativas. Pero hay casos en los que la afección médica no permite. Voy a dar un Se lo ejemplo permite, fácil claro. y rápido. Un asmático debe de consumir agonistas beta 2, ¿verdad? Sustancias que son de ese grupo. Por lo tanto, el deportista no puede sustituir y depende mucho de qué tan grave sea la afección de ese deportista. Entonces, el médico, ¿qué va a hacer? Va a tratar de buscar algo alternativo. No hay algo alternativo, entonces solicita una autorización de uso terapéutico. Y bueno, y estas solicitudes se analizan con un fundamento médico, o sea, tiene que haber un estudio que respalda que el deportista tiene un cuadro asmático. Entonces ahí tiene que adjuntar todos los estudios que se realizó, tienen que ser estudios actualizados. O sea, si yo ahora en el 2021 voy a pedir mi autorización porque estoy compitiendo, tiene que ser estudios del 2021 y tengo que volver a solicitar mi autorización para el año en curso en el que yo voy a estar compitiendo. Y eso tiene fechas, plazos. ¿Por qué? Porque esto puede ir variando, ¿verdad? Puede que uno se vaya recuperando o que vaya empeorando, entonces se tienen que ir ajustando las dosis. Entonces siempre se va solicitando y tienen periodos de tiempo en el que se habilita. Y todo eso está reglamentado, está regulado a través de un estándar internacional de solicitudes de AUTEP, que ese estándar regula la UAD. Ahora, las solicitudes de AUTEP se pide dependiendo del nivel del deportista. O sea, deportistas que compiten en el territorio nacional van a solicitar a su organización nacional antidopaje. Y normalmente, bueno, y ahora con los cambios que tuvo el código, esa misma solicitud que hizo a su organización nacional puede presentar, por ejemplo, a su organización internacional del deporte al cual pertenece ese deportista, ¿verdad? Entonces, y bueno, claro, que presente no significa que se le va a autorizar, ¿verdad? Porque tiene que haber un argumento médico y tiene que cumplir los criterios, ¿verdad? Entonces, se analiza, eso pasa a una comisión de médicos especialistas de diferentes ramas de la medicina que analizan y estudian el caso y aprueban o desaprueban, ¿verdad? Entonces, y si le llegan a desaprobar, el deportista tiene derecho a volver a solicitar una revisión o puede que con el médico ajuste la dosis, vuelva a solicitar. El caso es que sí o sí el deportista tiene derechos, ¿verdad? Y puede llegar a apelar, qué sé yo, en última instancia a la UADA, ¿verdad? Pero esos son casos que Este fue realmente el no caso se dan.
Este fue un caso del futbolista peruano, ¿no? Que él acudió allá, en Suiza tuvieron que solucionar, le dieron la autorización hasta última instancia y le autorizaron para que él pueda jugar el Mundial, ¿no? Pero Claro, no sí, me eso viene es el nombre. Son bastante casos. extremo, ¿verdad? Pero en el mundo deportivo en sí, realmente, hoy por hoy, con el gran trabajo que están haciendo las organizaciones antidopaje nacionales y las internacionales en cuanto a la educación, ya no se llegan a esos extremos, ¿verdad? Años atrás sucedía más, ¿verdad? Hoy por hoy ya los deportistas aprendieron, el personal de apoyo conoce del proceso, entonces se resguardan, ¿verdad? Y deportistas que tienen afecciones ya de años, qué sé Ahí yo, agrego. diabéticos, saben que año tras año tienen que ir pidiendo, ¿verdad? Paulo Eso en Guerrero, sí, cuanto a Paulo Guerrero. la... Y después había otra cosa que me preguntaste, lo de los laboratorios. Bueno, Sí, los laboratorios. los laboratorios, o sea, claro está, es así como dijiste, no se envían las muestras a cualquier laboratorio. Los laboratorios a donde se envían estas muestras son laboratorios acreditados por la UADA, ¿verdad? Entonces, estos laboratorios deben de cumplir un estándar de laboratorio, que eso está regulado por la UADA. Entonces, que tienen controles mega estrictos y rígidos, ¿verdad? En lo que se hacen auditorías, ¿verdad? Hay laboratorios que pueden ingresar como pueden salir de la lista y no pueden realizar controles porque no cumplen con esos estándares determinados, ¿verdad? Y las muestras que llegan a los laboratorios son muestras que no llegan con datos de los deportistas o, o los oficiales que realizaron el control. O sea, el laboratorio sabe el sexo, sabe la edad, sabe la fecha en la que se realizó la muestra, el código, porque los kits tienen unos códigos únicos y repetibles. Eh, por ejemplo, llega al laboratorio la información de los medicamentos que está consumiendo el deportista y todos los datos del proceso del control de la recolección de esa muestra, la hora que se recolecta, dónde se recolecta, fecha, Todo bien hora en la que rastreado. claro, hora en la que se cierra el kit, ¿verdad? Y bueno, y toda esa información llega anónimamente, por así decirlo, sin saber el nombre del deportista. Esto por una cuestión de confidencialidad para evitar los conflictos de intereses también, ¿verdad? Y bueno, o sea, propiamente dicho, el laboratorio en sí, bueno, mejor dicho, las muestras son recolectadas, ¿verdad? A través de todo un proceso estandarizado de recolección de muestras. Eso es un estándar también aparte que tiene la UADA que regula e iguala los procesos de control, porque la idea es que todos los controles sean iguales en todas partes del mundo, en todos los deportes. Lo único que va a variar es cómo se puede adaptar, sobre todo los controles en competencia, porque los deportes son diferentes, ¿verdad? O sea, no es lo mismo controlar en surf o controlar en el vóley de playa o en la natación o en el remo, o sea, porque cada deporte tiene sus características. Entonces, se Aparte va también, dando. sí, aparte también otro criterio, ¿no? Por medalla, ¿no? Por ubicación, depende de la ubicación que tuvo, del lugar que tuvo en la competencia, ¿no? Y otra cosa también que me llamó la atención son los suplementos alimenticios, son los grandes, como é, elementos, ¿no? Que causa, que ocasiona, ¿no? Eso hay ustedes, sé que ustedes trabajan bastante en la información, ¿no? Hoy en día todas las federaciones que componen, por ejemplo, el COP, hacen un trabajo intenso también en cuanto a los suplementos deportivos, al suplemento alimenticio. Sí, bueno, a ver, el tema de los suplementos es algo complejo. ¿Por qué es complejo? Sobre todo acá en Sudamérica, porque existe la contaminación de estos suplementos, porque actualmente no existe una regulación. Vamos a hablar primero del campo nacional, ¿verdad? En los que se pueda regular que lo que dice el prospecto
efecto de ese suplemento efectivamente tenga. Y se dan muchísimos casos de resultados analíticos adversos a causa de que deportistas consumen suplementos que no tienen garantías de que efectivamente tiene eso y están contaminados. Y esa es uno de los grandes motivos de resultados analíticos adversos en toda la región. Entonces es algo complejo en lo que hay que tener mucho cuidado y motivo por el cual se trabaja lo que es la educación antidopaje. Porque muchas veces los deportistas, sobre todo que están iniciando, dicen, no, voy a consumir tal suplemento por la proteína o por esto, o sea, y comienzan a consumir lo que se oferta. Y realmente este es un tema que a mí me produce mucha preocupación y bueno, realmente por una cuestión de tiempo también, ¿verdad? Yo muchas veces entro a mirar páginas de nutricionistas y sobre todo de empresas que se dedican a vender suplementos que venden abiertamente sustancias prohibidas y que son conocidas en el mundo del deporte. Y la gente, deportistas, consumen y se aplican. O sea, lo sé, ¿verdad? Y soy consciente de que es una debilidad y esto depende de la lucha, ¿verdad? Por eso es tan importante la educación antidopaje. Pero el tema de la sustancia, ¿por qué se da? No es solamente porque se evita buscar una ventaja deportiva, sino porque hace daño a la salud de los deportistas. Principalmente eso, o sea, si vos tomás ciertas sustancias que son utilizadas con fines terapéuticos, Ben o sea, el Johnson, daño muchas veces es irreversible y sobre todo hay sustancias que son mucho más complejas de manejarlas, ¿verdad? Entonces, el tema de suplementos es complejo y a la hora de consumir hay que estar seguro de qué está consumiendo y de que sean suplementos certificados. En la región se está luchando, muchos países están luchando para lograr regular y que exista un control en eso, pero es un proceso lento. Lo bueno es que eso se comenzó y muchos países están trabajando. Entonces, justamente queria tocar isso porque aí comentava alguém a questão do fisiculturismo. Eu também estive entrevistando há um tempo atrás a Omar Obieta, que é de la Federação de Halterofilia, não? E ele me comentava o seguinte, que eles têm um plano de aumentar a quantidade de deportistas, pero tropiezan en la cuestión de que en CrossFit, por ejemplo, de donde ellos hacen un evento y aparecen 200, 300 como atletas. Yo le dije, bueno, ¿cuántos de esos efectivamente se convierten en la halterofilia, ¿no? Y empiezan a abastecer también el deporte, ¿no? Y él me explicaba eso. El problema es que nosotros tenemos exigências muito fortes quanto ao doping. Quando eles se enteram de que o controle é sério, de que já entrando em um nível mais profissional é sério, a maioria sai, não entra nessa, não? Então, claro. quisiera justamente perguntarte isso. Há um plano de poder trabalhar com estes. Não sei se há alguém que centraliza esse tipo de CrossFit ou esse tipo de deporte, trabalhar com ele para também dar essa consciência para que já aí na raíz já não empiece. No, de hecho, ¿qué es lo que pasa? El CrossFit es un deporte que en este momento no está en el grupo de deportes del ciclo olímpico, ¿sí? Entonces, el trabajo que se hace con el CrossFit es diferente a, por ejemplo, el levantamiento de pesas, que sí es un deporte olímpico, que encima es un deporte de alto riesgo por la cantidad de resultados analíticos adversos que tiene y de infracciones a la norma antidopaje. Entonces, por ejemplo, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, o halterofilia, es una de las federaciones internacionales que más trabaja la educación. Y este problema del CrossFit no es solamente acá en Paraguay, se da en el mundo. Y a nivel Paraguay es complicado, ¿verdad? Porque
es un grupo de deportistas que lastimosamente por no estar en este grupo olímpico y no lograr llegar a esta educación cae en el dopaje, ¿verdad? Hay veces consciente, hay veces inconsciente. Inconsciente sobre todo cuando consumen sustancias, suplementos, ¿verdad? Que, que no saben ni siquiera qué tienen, ¿verdad? Porque el mercado hoy oferta un montón de suplementos que realmente no se tienen garantías, ¿verdad? Entonces, y sí, en Paraguay se comenzó a hacer un trabajo, la Organización Nacional Antidopaje comenzó a trabajar en lo que es la educación hace bastantes años ya, y va trabajando lentamente, pero esto es un proceso lastimosamente lento también porque eh, muchas veces los recursos no son suficientes para lograr llegar a más gente, ¿verdad? Pero se ha ido avanzando y bueno, el CrossFit es un deporte bastante complejo sobre este asunto de, del dopaje, ¿verdad? Y sobre todo por la exigencia que tiene, el tipo de competencia que tiene el CrossFit, donde lleva el cuerpo, ¿verdad?, a un extremo que es complejo aguantar, o sea, es complejo mantener en el tiempo un entrenamiento de CrossFit, por así decirlo, ¿verdad? Por la alta exigencia. Entonces, lo más fácil es decir, voy a desarrollar masa muscular de la forma más rápida que pueda, ¿verdad? Entonces, tú, determinada sustancia, gente anabolizante, ¿verdad? Entonces, Justamente comenta, sí, agrega Francisco, impresionante la falta de control en los gimnasios. Sí, justamente por eso yo hablaba de eso, que por no, el CrossFit por no tener toda la protección y la profesionalización que tiene la halterofilia, ¿no? Está más expuesto. Y ojalá en algún momento ellos puedan también, pueda haber un control más encima de ellos, ¿no? Y claro que no le corresponde a ustedes, pero en otra feria, donde en el baño los mismos entrenadores venden y aplican a sus atletas, sí. Sí, yo ya escuché de eso. Bueno, sí. otra cosa, me comentaba cuando dije que tenía una entrevista con usted, me comentó un amigo que era futbolista. Y me dijo, Mike, en mi época, nosotros cambiábamos, cuando había uno que otro que estaba haciendo alguna macana, cambiábamos la orina, ¿no? Porque sabíamos que iba a tener control y todo eso, entonces, o mismo, porque como ustedes hacen por sorteo, mismo sorpresivo, pero el que ya andaba en falta ya aseguraba. Entonces yo cambiaba mucho la orina, ¿no? Hoy en día con los controles son más estrictos también porque hacen control de sangre, ¿no? Y también antes de ir, por eso quisiera ir a los controles de sangre y el pasaporte biológico para ir cerrando. Lance Armstrong hizo un doping, o sea, él se metió en un problema por cambiar la sangre, ¿no? También, aparte de todo. Hoy se controla mucho también eso. Bueno, o sea, ahí hay dos cosas, dos puntos, ¿verdad? Primero que nada, se mejoró y se cambió, ¿verdad? Los procesos de control fueron afinándose con el paso del tiempo. En qué aspecto? Que se estandarizaron y se comenzó a regular de que efectivamente la muestra que se recolecta sea del jugador al cual se tiene que controlar, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, Y licenciado, para verificar puntualmente así? bueno, no es nada de otro mundo, es algo bastante simple, tan simple como que cuando se recolecta la muestra, ¿verdad? El deportista va al sanitario, en el caso que sea orina, y hay una persona que observa directamente la recolección de esa muestra y confirma de que efectivamente la muestra de orina salga al deportista, ¿verdad? Y claro, no cualquier persona puede ir. O sea, la gente que hace estos controles antidopaje son oficiales de control antidopaje que están acreditados por una organización, ya sea las organizaciones nacionales, las federaciones internacionales, que pasan por toda una capacitación y certificación. O sea, sí o sí tiene que ser una persona certificada.
Y bueno, eso da una garantía de seguridad de que efectivamente esa muestra de orina recolectada es de ese deportista. Lo mismo en el caso cuando una muestra es de sangre. Eh, y todo el proceso se registra en un documento, en un formulario donde se deja registro de todos los datos, de todo lo que va pasando paso por paso de ese proceso de control, ¿verdad? Se anota dónde se le va a hacer, la hora, cuánto se recolectó, si logró recolectar la cantidad necesaria, el tiempo en el que cierra el kit, ¿verdad? Entonces, los kits también son materiales de control que están certificados y garantizados de que no puedan ser violados, ¿verdad? Y el último que tenga contacto, en el caso de orina, el de sangre funciona más o menos la misma mecánica, ¿verdad? Que son unos frascos. Ahora hay varios frascos, hay una marca Berlinger y hay otra marca que se llama Locon, hay otra también de Estados Unidos, que tienen cierta seguridad en el que el deportista cierra la muestra y ya no se puede abrir. Entonces el deportista, antes de cerrar el proceso de control, verifica que no tenga pérdidas, en el caso de que sea orina, trata de abrir, de que no se pueda abrir y que los códigos que tenga esa muestra coincidan, ¿verdad? Entonces se registra eso y él confirma de que el documento que está firmando efectivamente sea el código que está ahí, que él cerró, ¿verdad? Y bueno, todo eso se embala y el deportista es el que hace el proceso, ya no es el oficial del control como antes hacía, ¿verdad? Entonces, y en todo momento el deportista, desde que es informado que va a pasar por un control, está bajo la supervisión del oficial del control, ¿verdad? Entonces no sale de la vista, o sea que no hay forma de que pueda volver a suceder esto que antes pasaba. Hay muchos deportistas y hay un montón de historias que se cuentan, ¿verdad? De deportistas que cambiaban y bueno, y hasta inventaban objetos, ¿verdad? Para simular y sacar sangre o muestra de orina de otros deportistas, ¿verdad? Eh, y bueno, el pasaporte biológico que ahora se habla tanto, ¿verdad? Es algo que se fue desarrollando, ¿verdad? Y hay un pasaporte biológico que es el escaneo del deportista, que es intransferible, ¿verdad? Que puede ser esteroidal o hematológico. Hematológico es el que se saca de la sangre y el esteroidal que es el de orina, ¿verdad? El que más está trabajando o el que más está innovando, pero tiene un alto costo, es el hematológico, el de sangre, pero que también el costo es muy alto y requiere que sea realizado una cantidad mínima para que se pueda analizar, porque si no, no se puede analizar en el tiempo, ¿verdad? Y a mayor cantidad de controles, más se pueden ir identificando las lecturas que van teniendo. Son 3 por atleta. ¿Cómo? Son 3 por atleta, son 3 muestras por atleta. Sí, lo mínimo que se trata como de recolectar para poder tener una lectura es de 3, ¿verdad? Esa es la base, ¿verdad? Pero a medida que sean más, es como mejor la lectura que se tiene, ¿verdad? Y la información. Y también o sea, y todos estos controles, o sea, no se hacen aleatoriamente tampoco, se hace un análisis del deporte primeramente, las características competitivas que tienen, los periodos de entrenamiento o los macrociclos que tienen estos deportes para saber en qué momento se debe realizar estos controles, ¿verdad? Y sobre todo, en el caso de que haya ciertas sospechas, en qué momento y en qué etapa del entrenamiento o de ese periodo del plan de control del deportista se tiene que hacer este control, ¿verdad? Entonces, es algo que se ha ido modificando en el paso del tiempo y también es obligatorio, ¿no? A partir de este año. Se le controla. ¿Cómo? Va a ser obligatorio también a partir de este año, creo, ¿no? O va a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Para... En el sentido de que se va a exigir a todas las organizaciones antidopaje que realizan controles que hagan
sea, va a ser obligatorio que realicen estos controles de pasaporte, ¿verdad? Eso este año se está implementando, ¿verdad? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya lleva como mínimo 2 años, desde el 2018, la UA implementando lentamente y bueno, y esto se va a ir modificando también. Se están desarrollando métodos para que estos pasaportes sean más económicos, ¿verdad? Hay laboratorios que están trabajando en buscar métodos que sean más fáciles de manipular, ¿verdad? Perfeito, le agradezco mucho. Para terminar, ¿cuáles son los tres deportes con mayor incidencia en caso de doping actualmente? Bueno, actualmente está el levantamiento de pesas, ¿verdad? Es uno de los más, con mayores casos o infracciones a la norma, el ciclismo y el atletismo también, ¿verdad? Son, podríamos decir, uno de los deportes de mayor rango. Y va variando mucho esto también por región, ¿verdad? Por región y también por popularidad del deporte en cada país, ¿verdad? No podemos Claro. hablar de béisbol acá en Sudamérica, pero en Centroamérica y el Caribe, o sea, el béisbol es madre, ¿verdad? Lo mismo que el fútbol, ¿verdad? Reina acá en Sudamérica el fútbol a diferencia de Centroamérica o del Caribe, ¿verdad? Que no tienen la misma popularidad, ¿verdad? Entonces, varía mucho también. Y claro, los deportes donde mayor eh, recurso, mayor inversión existe, ya sea que sea un deporte semiprofesional, pero tenga mucha cobertura de medios de prensa, premios, que conlleven auspiciantes, son deportes que van a tener un mayor riesgo a que los deportistas cometan una infracción antidopaje. ¿Por qué? Porque van a buscar como de lugar obtener resultados o mantenerse en el tiempo eh, con un resultado acorde o con beneficios que pueda llegar a traer el deporte en sí, ¿verdad? Entonces, y bueno, y las organizaciones, sobre todo las organizaciones nacionales, hacen un análisis de riesgo y donde tienen en cuenta todas las características deportivas, cantidad de deportistas, los deportes más populares, los deportes con mejores o mayores resultados, ¿verdad? Y existe una serie de parámetros a través del cual se mide con criterios, ¿verdad? Y esto se va modificando año tras año, ¿verdad? Porque a medida que va pasando el tiempo hay deportes que pueden ir bajando o subiendo en esa escala de valoración, ¿verdad? En cuanto al nivel de popularidad, por así decirlo. Bueno, ahora con las Olimpiadas creo que no vas a estar, ¿no? Porque ahora también con el tema de la Comebol hay muchos partidos, mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, no, yo No va a estar. estoy más. Perfecto. Licenciada, pasó un poquito del tiempo que me pediste. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo, venir, dar toda esa explicación. Yo voy a estar procesando y subiendo en Facebook, en mi canal. ¿Y algo más que quieras agregar a nuestra charla? No, gracias a vos, Mike, por la invitación. Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Siempre hay muchas preguntas, pero el tiempo siempre falta para hablar, ¿verdad? Eh, y sería como interesante poder interactuar también con deportistas que estuvieron en el mundo del deporte, ¿verdad? O que tuvieron experiencias o acercamientos con estas situaciones o casos de dopaje, ¿verdad? Entonces, nada, agradecerte el espacio y bueno, cuando quieras, acá estamos para apoyar. Excelente. Gracias a usted. Que tenga muy buenas noches. Igualmente, gracias a todos por participar. Chao, Mike, muchas gracias. Chao, Ale, Hasta Jonathan.